del reino, y bueno, está fácil, ¿no? ¿Cuáles son los tres grandes reinos del mundo en el que vivimos? El mundo mineral, el mundo vegetal, el reino, perdón, animal, el reino vegetal y el reino animal, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces, pues sí, tanto la imagen de lo que vemos a la izquierda es la imagen de algo que pertenece a el reino animal, y a la derecha, perdón, animal, al reino vegetal, es decir, el reino de las plantas, ¿no es cierto? Y a la derecha, pues también estamos dentro del reino vegetal. Y en otro nivel de abstracción menos general, sí, tenemos que tanto lo que está representado a la izquierda como lo que está representado a la derecha son magnolitas, ¿sí? Y en cuanto a clase, también están en el mismo, o sea, pareciera que en estos 6 niveles de abstracción estamos hablando de lo mismo, y sin embargo vemos imágenes diferentes, ¿no es cierto? ¿Sí? Estas imágenes nos traen a la mente dos tipos de fruta, dos frutas diferentes, cuya textura, cuyo sabor, cuya composición no es igual, ¿sí? Es cuando llegamos al género, ¿sí?, que en latín, peras, pues pertenecen al género de las pirus, y las manzanas pertenecen al género de las malus. Y ya en términos de la especie, pues ya reconocemos los nombres con los que designamos las frutas cuya imagen vemos en la pantalla, ¿sí? Fíjense cómo aparentemente esta manera que estoy utilizando de hablar resulta un poquito más elaborada, más cansada de decir esto es una pera y esto es una manzana, pero en términos de la claridad mental y del tipo de relación que establecemos con lo que tenemos en nosotros, resulta más adecuado utilizar un lenguaje en el que digo, la imagen que tenemos a mano izquierda representa la fruta que llamamos pera, mientras que la imagen que tenemos a mano derecha representa la fruta que llamamos manzana. Reconocemos la imagen de una pera y reconocemos la imagen de una manzana. Uno podría decir, bueno, qué manera de complicarse la vida. Sin embargo, esto a la hora de tratar de construir conocimiento va a ser muy importante, y a la hora de relacionarnos con el mundo también puede ser muy importante, ¿sí? Y si lo vemos a la luz de estas 3 afirmaciones de Hofstadter, que tanto insistí yo en que tuviéramos presentes, nos damos cuenta que el reconocer la importancia relativa de los diferentes elementos nos permite encontrar similitudes entre situaciones diferentes, pero también nos permite establecer diferencias entre situaciones que se parecen. ¿Okay? Hasta aquí estoy regresando a las 2 clases anteriores y nada más termino esta idea a partir de que cuando queremos conocer, no basta con preguntarnos qué es, sino que vale la pena preguntarnos cómo está siendo, porque nada es de manera definitiva, puesto que ya en las 2 clases anteriores nos pusimos de acuerdo en que la realidad no es algo fijo, sino que la realidad está cambiando todo el tiempo. Vivimos en un mundo, en un universo en movimiento, entonces no podemos decir que nada es de manera definitiva, sino que las cosas están siendo. Y desde la perspectiva que he estado tratando de comunicar,
no vale tanto la pena preguntarnos qué es algo, sino cómo se relaciona con el resto de los elementos que coexisten en cada momento con ese aspecto de la realidad que nos interesa conocer. Es decir, en lugar de preguntarnos qué es el sistema de salud de Costa Rica, ¿sí?, más bien lo que podemos preguntarnos es cómo funciona el sistema de salud de Costa Rica, cómo se relaciona el sistema de salud de Costa Rica con el resto del sistema social dentro del cual está inserto. Esta manera de razonar es lo que yo quiero invitarlos a que tengan en mente como posibilidad. No quiero afirmar que es la manera correcta de hacer las cosas, pero sí me atrevo a sugerirles que lo intenten, que busquen las respuestas que van a encontrar por un camino y por el otro, y que comparen nuevamente qué tipo de respuestas pueden obtener en una manera de proceder y en la otra, ¿sí? Porque para mí el asunto de lo que nosotros estamos constantemente, continuamente haciéndole preguntas a la realidad, lo que queremos encontrar no son respuestas acabadas, sino respuestas que nos permitan resolver problemas concretos, ¿sí? Es decir, esta respuesta me ayuda a resolver los problemas que estoy viendo en el sistema de salud de Costa Rica hoy, ¿sí? O esta respuesta no me ayuda, sino que me conduce a tomar decisiones que en lugar de resolver los problemas concretos, los van a complicar, ¿sí? Este es el tipo de cosas que yo quiero que ustedes tengan en mente. Es decir, ustedes creen, perdón, voy a sacar a la luz, y me encanta, además, cuando estoy aquí en este nivel de teorización tan aparentemente abstracto, general y filosófico, me gusta traerlo a cosas concretísimas de lo que está pasando. Todavía no verifico si la información que me llegó ayer con un chat que comparto con algunos colegas, dentro de un chat que comparto con algunos colegas, una información que se publicó en Facebook, no sé qué esté pasando, pero parece ser que el IPAD va a donar boletos para la rifa del avión presidencial. Sí, puse la misma cara que tú ahí, exactamente. Creo que va a gastar 8 millones, maestro, en la venta o en la promoción de esos billetes. Bueno, yo creo que las preguntas que se están haciendo quienes están organizando el sistema de salud hoy en día son muy raras, porque en lugar de llevar el dinero directamente a los servicios de salud, yo no sé en qué figuras legales se pueden comprar boletos para donar boletos para una rifa de un avión que luego quién sabe dónde van a meter, pero en fin, yo lo que quiero puntualizar con esto que les estoy diciendo ahora es que si no reflexionamos sobre nuestra manera de reflexionar, sobre la manera en que construimos nuestro conocimiento, corremos el riesgo de proponer soluciones tremendamente descabelladas para los problemas que enfrenta un sistema de salud, ¿sí? Bueno, cierro ese paréntesis, nada más así como dejándolos ante una realidad concreta que estamos viviendo hoy en México, ¿sí? Y bueno, pues nuevamente aquí tenemos esta imagen de la arquitectura dinámica, la interconectividad de los elementos del sistema de salud, porque lo que queremos aprender a analizar y comparar está representado gráficamente aquí con estas 7 esferas interconectadas, cuyo centro son las personas, es decir, la población de un país, de una región, lo que ustedes quieran, y todo se interconecta, todo se interrelaciona,
pero además todo se interconecta, todo se interrelaciona dentro de un ámbito mucho más amplio. En fin, lo que quiero es ya no tener que mostrarles estas diapositivas para que ustedes en su mente tengan la imagen clara de todas estas interconexiones que están influyendo sobre cómo se responde a las preguntas que nos plantea un evento dentro de un sistema de salud en particular, ¿sí? Es decir, cómo se está financiando el sistema de salud en términos de llevar servicios de atención a la salud a la población que no es beneficiaria de ninguno de los sistemas de seguridad social vinculada con la atención médica, ¿sí? Básicamente quienes son no asalariados, ya sea que sean autoempleados, que estén desempleados, que se encuentren fuera del sistema de la economía formal, ¿sí? La pregunta es esa: ¿cómo se va a financiar el que esta parte de la población, que sabemos que en México es enorme, ¿sí? Actualmente no tengo la cifra, pero ronda el 50% de la población, poco menos, poco más del 50% de la población no se encuentra dentro del sector formal de la economía y por lo tanto no tiene acceso a ninguno de los sistemas de seguridad social, llámese ISSSTE, Seguro Social, Pemex, ISFAM, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, ¿cómo se está financiando? Pues con la rifa de un avión. Perdón, me cuesta trabajo pensar en que esta sea la manera de abordar el problema, ¿no? Muy bien, entonces, a partir de aquí, vamos a considerar también otros aspectos, porque no nada más se encuentra, voy a regresar un poquito, no nada más se encuentran todas estas interrelaciones, sino que estas interrelaciones pueden ser consideradas también como un asunto de necesidades de salud, que yo me permití ponerle colores a la gráfica del doctor René Leiva, por eso hice basado en René Leiva. La gráfica del doctor Leiva no tiene colores, yo le añadí estos colores para, con rojo, marcar la importancia de las necesidades de salud, pero del otro lado lo que tenemos son todos estos intereses que encontramos arriba a la izquierda en términos de actores políticos, sociales y económicos, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Es decir, la manera en que esos intereses inciden sobre el financiamiento, sobre las políticas sociales y económicas, y por esas vías sobre la organización institucional para llegar a la oferta de servicios, ahí es donde vemos si esa oferta de servicios responde o no responde a las necesidades de salud. ¿Necesidades de salud de quién? Obviamente de la población, ¿cierto? Y ahí de la población ya nosotros podemos estar distinguiendo entre la población que se encuentra inserta dentro de la economía formal y gracias a esto tiene acceso a alguna forma de seguridad social y por lo tanto de oferta de servicios, o aquella que por su posición en el mercado laboral no tiene derecho explícitamente en ningún lado está establecido el que tiene derecho a acceder a esa oferta de servicios, más allá de México del artículo 4 de la Constitución, que dice que el Estado debe garantizar el acceso a servicios de atención a la salud, pero pues es muy vago, ¿sí? Esto no ha sido suficientemente aterrizado. Estaba aterrizado
a través del sistema de protección social en salud. Con el INSABI ahora está establecido de otra manera, pero todavía nos falta ver con mayor claridad cómo se está realizando eso, ¿sí? Pero bueno, de todo esto, ¿en dónde vamos a poner la mirada? Y para responder a en dónde poner la mirada fue que yo les sugerí algunas lecturas que espero que hayan ustedes revisado a lo largo de esta semana que terminó, ¿sí? Y vamos a ver algunos elementos de comparación en términos de estructura del sistema, ¿sí? Podemos ver el sistema de salud dividido en sector público y sector privado, es decir, el sector que es responsabilidad del gobierno nacional y el sector que es responsabilidad del capital privado, ¿sí? De qué manera participan en el mercado de servicios de atención a la salud el sector público y el sector privado. ¿Cómo se financia? ¿De dónde sale el dinero para financiar el sistema de salud? Es decir, en última instancia, ¿quién está pagando por los servicios de salud? Esta es otra manera de tratar de entender cómo está organizado el sistema de salud. Los fondos o los compradores, es decir, quién compra los recursos, quién utiliza los recursos financieros para comprar los servicios de atención, cómo se reúnen, quién es encargado de proveer los servicios de atención. Y por último, ¿qué parte de la población y sobre de qué bases accede a los servicios de atención a la salud? Estos son los elementos de comparación que hace ya casi 10 años, ¿sí? Tratamos de responder cuando elaboramos el Atlas de los Sistemas de Salud de América Latina y el Caribe, que se publicó en 2011 en la revista Salud Pública de México. Este número especial de la revista dedicado a los distintos sistemas de salud, no a todos, a algunos sistemas de salud de América Latina y el Caribe, en donde respondiendo a cada uno de estos elementos, el sector, las fuentes, los fondos, los proveedores y los usuarios, tratamos de desarrollar algo que permitiera comparar precisamente los distintos sistemas de salud. Entonces, aquí tienen ustedes el ejemplo del esquema del sistema de salud de Costa Rica a partir de la consideración de estos elementos. Si ustedes echaron una mirada a los distintos mapas de este atlas de los sistemas de salud, se habrán dado cuenta que están conformados de maneras distintas, que el sector público y el privado tienen proporciones mayores o menores del mercado y que se subdividen, sobre todo por lo que se refiere al sector público, en componentes diferentes. Y en términos de los usuarios, aquí ven ustedes cómo tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 categorías de usuarios diferentes y que en función de sus características están siendo atendidos por diferentes proveedores. Y de estos proveedores, 2, 4 están más ligados a un fondo, mientras que 2 de ellos están ligados a otro fondo. Sin embargo, las fuentes de financiamiento son 3, etcétera, etcétera. ¿Sí? Esto, en cualquier momento recuerden que ustedes pueden abrir su micrófono e interrumpirme, ¿eh? Entonces, bueno, esta fue una manera de abordar los sistemas de salud tratando de hacerlos comparables. Pero en este mismo atlas no nos limitamos nada más a este mapa, sino que tratamos de encontrar
desde otras perspectivas diversos elementos de comparación. Entonces hablamos de componentes del sistema, tratando de considerar al sistema más amplio de lo que es el sistema de salud, el sistema social. Incluimos el contexto social con aspectos de la historia, de la economía, de los intereses que intervienen para conformar el sistema de salud, el contexto de cada uno de los sistemas de salud, es decir, cuáles son las condiciones y las necesidades de salud en cada uno de los países, nuevamente la participación pública y privada, y desde otra perspectiva, quiénes son los beneficiarios y a qué beneficios tienen derecho, porque no es lo mismo definir los beneficiarios que definir a qué tienen derecho, y esto es muy, muy importante. Por ejemplo, en Chile, una de las cosas interesantes que se desarrollaron en los últimos años fue lo que buscando estos acrónimos que conectan, que atrapan, ¿sí? Es lo que ellos llamaron el auge, que es el acceso universal a garantías explícitas, ¿sí? Es decir, los beneficios se explicitaron. Esto es lo que antes en México estaba en el CAUSES, en el Catálogo Universal de Servicios de Salud, y que ahora precisamente no se sabe a qué beneficios sí tiene derecho la población. Se dice que toda la población tiene derecho a atención a la salud, a servicios de atención a la salud. Pero en los casos concretos, ya cuando la población llega a los servicios de salud, no hay un catálogo explícito de aquello a lo cual tienen acceso, ¿sí? Pero siguiendo en este orden de ideas, tenemos también el tema del financiamiento, el tema de los recursos con estos distintos aspectos, es decir, quién paga, cómo se usa el dinero, cómo se logra la equidad y de qué manera se está protegiendo financieramente a la población, ¿sí? En términos de recursos, los 4 tipos de recursos más importantes que podemos mencionar desde la perspectiva del sistema de salud, es decir, los edificios y la tecnología con la que se cuenta, el personal que atiende y que organiza la atención a la salud de la población, qué medicamentos se utilizan, y un recurso muy importante que es la información, ¿sí? En este mismo rubro tenemos la rectoría, es decir, hay un ente que regula el funcionamiento del sistema de salud, que vigila las actividades que inciden en la salud y que evalúa el sistema. ¿Existen estos organismos o no existen dentro del sistema de salud? Desde la perspectiva de la población, ¿cómo percibe la población sus necesidades y la respuesta a sus necesidades? ¿Qué tan satisfecha está la población con la respuesta que se da a sus necesidades? ¿Y qué tanta participación tiene la población en la manera en que se le brindan los servicios? Y por último, ¿qué cambios se han introducido en los sistemas de salud? Porque si estamos partiendo de la base de que la realidad está en continuo cambio, los sistemas de salud están todo el tiempo cambiando y están todo el tiempo siendo reformados, revolucionados, modificados. Ustedes utilizan la palabra que más les guste para decir que hay cambios, ¿sí? Suele hablarse de reformas y hay tanto quienes están promoviendo estas reformas como quienes critican acremente estas reformas tal como se han dado en los últimos años, ¿sí? Entonces, bueno, esta es otra manera de considerar qué se puede comparar, qué se puede analizar y cómo se pueden comparar los sistemas de salud, ¿sí? Aquí tenemos un ejemplo muy claro, ¿sí?, de diferentes elementos de comparación.
¿sí? Este cuadro lo elaboró el doctor Octavio Gómez Dantes para una clase en la que ustedes mismos también van a poder aprovechar el conocimiento que tiene el doctor Octavio Gómez Dantes del Sistema de Salud de México, pues porque él se los va a presentar. No me extrañaría que utilice esta gráfica o una más reciente, pero con este tipo de componentes. Pero vean ustedes cómo aquí tenemos ni más ni menos que un análisis comparativo de 2, 4, 6, 8, 9 sistemas de salud de América Latina. Obviamente no es un análisis comparativo completo ni total. Sin embargo, con ciertos indicadores de recursos con los que cuentan los sistemas de salud y de las condiciones de salud de la población, sí es posible hacer un análisis comparativo y con base en ese análisis comparativo ponerle color verde a aquello que nos parece satisfactorio, interesante, color amarillo a aquello que nos parece pues que está medianito, y en rojo aquello que realmente vemos que está fallando, ¿sí? Entonces, si vemos, por ejemplo, a Brasil, ¿sí?, nos damos cuenta que es el país que, al menos hasta 2018, algo muy diferente debe estar pasando porque Bolsonaro está en el poder, ¿sí?, pero Brasil era el país de estos 9 países de América Latina, era el que más invertía el 9% del PIB brasileño estaba dedicado a gasto en salud. Per cápita no es la cantidad más alta, esta la tiene Chile con 1.903 dólares, ¿sí?, dólares PPP para ese año. Es el que en dinero per cápita más gasta, ¿sí? Y sin embargo Brasil con un gasto en salud tan alto, fíjense que lamentable cobertura de vacunación tiene con el 72%, es decir, 28% de los niños brasileños no están siendo cubiertos o no estaban en 2018, ¿sí?, siendo cubiertos por los esquemas de vacunación. ¿Sí? Cosa que, aunque no poseemos los datos de gasto en salud per cápita de Cuba, ¿sí?, tenemos que en Cuba el 99% de los niños están siendo cubiertos por los esquemas de vacunación. ¿Sí? Vemos entonces que Cuba tiene 2, 4, 5 indicadores en verde. ¿Sí? Lo que resulta muy extraño, y esto es algo que ya en su momento podremos discutir, es que Cuba, teniendo tan buenos indicadores en otros rubros, tenga una razón de mortalidad materna tan alta, de 39. Realmente increíble que Cuba siga teniendo un tan grande problema de mortalidad materna, ¿sí? Y vean ustedes lo que ha pasado con la pobre Venezuela en los últimos años, más allá de posiciones ideológicas. Estos son indicadores de qué es lo que está pasando en Venezuela en los últimos años. Solo el 3% del PIB se está invirtiendo en salud, ¿sí?, con una cantidad en dólares realmente mínima comparada con el resto de los países, con un gasto de bolsillo apenas más elevado que el de México, que el de México es preocupante. Todavía 41% del gasto en salud es de gasto de bolsillo, ¿sí?, pero con condiciones de salud que hablan de un desempeño del sistema que deja mucho que desear, ¿sí?, una mortalidad en menores de 5 años muy elevada, ¿sí?, una razón de mortalidad materna elevadísima, ¿sí?, realmente cercana a las 100 muertes por cada 100.000 nacidos vivos, que es una razón de mortalidad materna de los países más pobres del mundo,
¿sí? Y en términos de homicidios por 100.000 habitantes también unas cifras preocupantes. Entonces, bueno, lo que vemos aquí, lo que quiero que ustedes vean es cómo se puede construir tablas utilizando diferentes indicadores de condiciones de salud, de recursos, pero así como esta tabla, y es lo que me interesa que ustedes vean, se pueden construir tablas utilizando indicadores también de este tipo. Claro que de contexto social no es tan fácil dar cifras de ese tipo, sí, pero del contexto del sistema de salud sí se pueden dar cifras de financiamiento, de recursos, de rectoría de usuarios. Aquí tal vez sí tengamos información sobre percepción y satisfacción de los usuarios, sobre si existe o no existe participación ciudadana, y también datos respecto a si ha habido o no ha habido reformas, ¿sí? Lo que quiero que ustedes vean es que existe la posibilidad de construir tablas no solamente con estos indicadores. Bien, ahora voy a pasar a algunas de las otras maneras en que se ha analizado a los que se han realizado, se propone hacer comparaciones de los sistemas de salud a partir del reporte de salud del año 2000 de la OMS. ¿Sí? Se establecieron 5 metas de los sistemas, ¿sí? En términos de salud de la población se estableció como un indicador importantísimo, ¿sí? La esperanza de vida ajustada por discapacidad, el índice de equidad en sobrevivencia infantil como otro de los indicadores importantes para poder comparar el desempeño de los sistemas de salud. Y aquí vamos a ver que uno de los conceptos importantes, más que hablar ya de comparar los sistemas de salud, vamos a comparar el desempeño, es decir, qué resultados a partir del uso de qué recursos están obteniendo los distintos sistemas de salud, qué es lo que logran los sistemas de salud. Entonces, lo que vamos a comparar no es en sí al sistema de salud, sino qué está logrando el sistema de salud, concebido como el desempeño, ¿sí? Entonces, las variaciones en la capacidad de respuesta del sistema de salud desde un punto de vista técnico, y un elemento muy importante que se introdujo en los últimos 20 años sobre todo, y es el tema de la protección financiera, porque sin protección financiera no existe equidad en los sistemas de salud, ¿sí? Es decir, si vemos un sistema de salud como el de los Estados Unidos, nos va a quedar clarísimo, ¿sí?, que es uno de los sistemas de salud más inequitativos del mundo. Prácticamente no hay protección ante el empobrecimiento por necesidades de salud. Lo que logró Obama con el ACA, Affordable Care Act, o bien Obamacare, que es como se le ha conocido más popularmente, y del cual Trump lo más que ha podido decir es que it's a disaster, ¿sí? Es desastroso, muy parecido a lo que se ha dicho sobre el Seguro Popular, que es desastroso, pero en términos de cifras, etcétera, etcétera, al menos la buena noticia para los Estados Unidos es que Trump no ha logrado acabar con el Obamacare. El Obamacare ha sufrido el embate de las políticas de Trump, pero sigue protegiendo afortunadamente a buena parte de la población en Estados Unidos que antes no gozaba de ningún tipo de protección financiera, ¿sí? Pero estos son elementos muy, muy importantes que deben ser considerados de acuerdo con lo que se estableció desde el año 2000 en el reporte de la salud en ese año, ¿sí? Bien, ahora vamos a ver de la Organización de Países para el Desarrollo Económico, ¿sí?, la OCDE o OECD, ¿sí? Este organismo plantea 4 dimensiones para el desempeño de los sistemas de salud en 2001, ¿sí? En términos de mejoras, es decir, de resultados de salud,
de capacidad de respuesta. Nuevamente, muy importante, la equidad en los resultados de salud, en el acceso y en el financiamiento, ya no nada más el financiamiento, sino también el acceso y los resultados en salud, ¿sí? Y algo muy importante para este tipo de organización, que es la eficiencia micro y macroeconómica, es decir, en términos de productividad y los beneficios del gasto en salud frente a otros bienes y servicios, ¿sí? En donde en mi propia perspectiva se pone demasiado énfasis en la eficiencia económica de los sistemas de salud, pero bueno, este es el interés de este tipo de organizaciones. En 2004 añaden también el asunto de la técnica, de la calidad técnica de la atención, la equidad en el acceso en relación con el ingreso y un factor muy importante para poder comparar los sistemas de salud, es decir, ¿qué tanto una cirugía no urgente es postergada o es atendida oportunamente? ¿Sí? ¿Qué tanto una persona que necesita hacerse una operación no urgente debe esperar para ingresar al hospital y que se le realice la intervención? ¿Okay? Estas son cosas muy importantes que nos hablan de cómo se está desempeñando un sistema de salud. Por ejemplo, el sistema de salud canadiense está catalogado como uno de los mejores del mundo. Sin embargo, una de las principales críticas que se hacen al sistema de salud canadiense está precisamente en los largos tiempos de espera que existen para cirugías no urgentes. Y estas son cosas que nos permiten dimensionar qué tanto la población está siendo beneficiada o no por el sistema de salud dentro del cual vive, al cual tiene derecho y tiene acceso. ¿Sí? En 2011 la OCDE agregó 11 dimensiones en términos de calidad de la atención, con aspectos muy importantes respecto a eficacia, seguridad, capacidad de respuesta, accesibilidad, equidad, etc. ¿Sí? No me quiero detener muchísimo en todo esto, ustedes tienen las lecturas y espero que todo esto les vaya ayudando a construir en su mente de qué manera van a analizar los sistemas de salud que van a comparar. La Comisión Europea, aquí no me voy a detener mucho, les sugerí yo que para esta lectura, en lugar de ponerse a ver exactamente qué era lo que se decía de cada uno de los países, vieran los grandes títulos, las tablas, cuáles son los aspectos que consideran importantes para comparar. Entonces, cuestiones de la situación demográfica, socioeconómica, algo clave, y que ese sí no podemos dejar de lado en ningún momento, ¿sí? Que son indicadores del estado de salud, medidas de mortalidad, aspectos del estado de salud en términos genéricos, indicadores compuestos del estado de salud, algo fundamental que son los determinantes de la salud que no pertenecen al sistema de salud, ¿sí? Aspectos personales y biológicos, aspectos centrales que son de las conductas en salud, y aquí nosotros en México podemos considerar lo que son los hábitos de alimentación de la población de nuestro país y cómo esto ha afectado en los últimos años, ¿sí? El dramático descenso en el consumo de lo que eran alimentos fundamentales de la población en México, como son el maíz y los frijoles. En los últimos años su consumo se ha reducido dramáticamente. ¿En favor de qué? De productos de alimentación industrializados,
¿sí? Con un contenido nutricional bastante dudoso, y que bueno, ahora esperamos que el etiquetado frontal haga que la población empiece a hacerse preguntas antes de tomar la decisión de consumir, de comprar y consumir ciertos alimentos, ¿sí? Y bueno, en cuanto al sistema de salud, cuestiones de los recursos, del gasto, cosas que ya hemos mencionado en varias ocasiones, ¿sí? En 2009 la OCDE hizo algunas consideraciones muy importantes para poder hacer análisis comparativo, ¿sí? Y fue la importancia de utilizar definiciones internacionales estandarizadas. ¿Por qué? Pues porque cada país produce sus propios indicadores y tiene su manera de construir esos indicadores, su manera de medir y de reportar. Entonces, bueno, si queremos comparar países, ahí nos vamos a enfrentar con que si los indicadores no son los mismos, los que se reportan en un país y en otro, vamos a tener problemas, ¿no? Por ejemplo, en el cuadro este que les mostré el doctor Gómez antes, pues hay información sobre Cuba que no está disponible. ¿Por qué? Pues porque Cuba no reporta sobre esos indicadores. Entonces, en términos de esos indicadores, pues no podemos comparar el sistema cubano con otros sistemas. Además de que tendríamos que preguntarnos qué tan comparables son los dólares gastados, ¿verdad? Puesto que el gasto en un sistema de competencia capitalista abierta, los gastos en un sistema donde el Estado establece los precios, etcétera, pues resultan diferentes, ¿no? Pero estas son cuestiones muy importantes en términos de la necesidad de controlar diferencias en la estructura poblacional de los países, ver las capacidades de los sistemas de información, la variabilidad en las fuentes de los datos representativos de cada país y la integralidad de las series de tiempo. Entonces, bueno, cuando ustedes hagan sus análisis comparativos, no olviden tener en cuenta estas cuestiones, precisamente para asegurarse de que lo que están comparando es comparable, ¿sí? Ahora sí que utilizando el dicho popular y las imágenes que yo he utilizado recurrentemente, pues para no sumar peras con manzanas, a menos de que lo que queramos sea sumar plantas, sumar frutas de ciertas clases, ¿verdad? Pero si lo que queremos es específicamente dentro de la especie de las peras y la especie de las manzanas sumar, no podemos sumar peras y manzanas. Entonces, saber en qué nivel de abstracción y con qué datos contamos para hacer las comparaciones. Estos autores me gusta mucho lo que proponen. ¿Sí? Espero que este artículo lo hayan revisado con cuidado. ¿Sí? Y aquí hay varios temas importantes. Podemos comparar todo el sistema de salud o solo comparar ciertas partes del sistema de salud. Y entonces saber qué extraemos del sistema de salud y qué tan posible es extraerlo sin falsear la información que tenemos. ¿Sí? Digamos que si cuestiones como la información en salud, como uno de los recursos, se puede comparar de un sistema de salud con el otro, debemos estar seguros de que estamos tomando en cuenta aspectos de la rectoría del sistema, aunque no vamos a hacer todo el análisis de la rectoría, pero sí vamos a considerar los aspectos de la rectoría del sistema que tienen que ver con la generación de información en salud, ¿sí? Es decir, no vamos a desvincular por completo los diferentes elementos constitutivos del sistema de salud
que pueden estar vinculados. ¿Sí? Entonces, en segunda instancia, que las métricas sean apropiadas para no esconder matices importantes. ¿Sí? Es decir, hablar de esperanza de vida, de satisfacción de los usuarios, de equidad, todas estas son cosas que deben ser manejadas con mucho cuidado y que nuevamente deben ser vinculadas con el resto de los elementos del sistema que están afectando, incidiendo, modificando cada una de las cosas. Las influencias externas, ¿sí? Pensemos, perdón que insista tanto en el ejemplo cubano, pero es que el ejemplo cubano es muy bueno para ciertas cosas. Piensen en lo que pasa con el sistema de salud cubano cuando deja de tener el apoyo de la ex Unión Soviética, es decir, Rusia ya no asume las responsabilidades que la Unión Soviética tenía con el régimen cubano, y entonces el sistema de salud cubano se enfrentó a una situación muy particular a partir de esos años, ¿sí? Y tuvieron que responder de manera muy puntual a una influencia externa. ¿Sí? El bloqueo que han impuesto los Estados Unidos al sistema cubano también es una influencia externa, pero pensemos también qué es lo que puede pasar en términos de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de México con Estados Unidos y con Canadá, en términos de patentes y este tipo de cosas, y que son influencias externas que pueden afectar al sistema de salud. Entonces, que debemos nosotros tener en cuenta a la hora de comparar qué está pasando con los sistemas de salud. ¿Sí? Quiero detenerme especialmente en este último punto, que es considerar que todos los indicadores implican juicios de valor. En la clase anterior puse una cita de Edgar Morin, en la que Edgar Morin habla de la baja cretinización provocada por los medios masivos de comunicación y la alta cretinización generada por las universidades. ¿De qué manera se manifiesta la baja cretinización? Se manifiesta en cuestiones como que los electores, a la hora de ir a votar, votan porque un candidato les resulta simpático o les resulta simpático según los anuncios que hayan presentado los canales de televisión, las redes sociales, etcétera, etcétera. ¿Sí? A ese nivel se sitúa la baja cretinización. Pero, ¿en qué nivel se sitúa la alta cretinización? Y esto es parte de lo que Edgar Morin desarrolla en estos pequeños textos que les presenté yo, en términos de lo que, tratando de no ser excesivo, me atrevo a llamar un excesivo positivismo cientificista. El excesivo cientificismo positivista es aquel que, en concreto, en nuestro ámbito, que es el de los sistemas de salud, de pronto considera que los datos duros encierran la verdad. Yo les pregunto ahora, y aquí sí quiero que ustedes abran sus micrófonos, quiero que me den su opinión respecto a esto. ¿Ustedes creen que los datos duros representan la verdad sobre los sistemas de salud? ¿Qué me dicen? Por favor, quiero escucharlos.
Mario, no quiero usar el dedazo. Pues sí son la realidad. Sin embargo, los actores que se encargan en interpretar esos datos son los que tienen la responsabilidad de darlos a conocer a todos, ¿no? Para que el sistema de salud siga mejorando. O sea, ¿tú consideras que los datos duros sí encierran la verdad? O sea, si tú presentas una lista de datos duros, ahí tienes la verdad. Sí, pues es el contexto o esos datos aparecieron por un contexto, por un lugar, por personas. Entonces, pues es es la verdad de ese pequeño espacio en el tiempo, ¿no? Digamos. Ok. ¿Alguna otra opinión? Pues, adelante. Hola, maestro. Pues yo diría que depende, habría que ver la fuente de esos datos duros, la forma en la que se levantaron, etcétera, porque muchas veces el sistema de información en salud se alimenta de los mismos proveedores o de la gente que está dentro y no siempre son la realidad, digamos que se consideran correctos. Que México tiene uno de los mejores sistemas de información en salud es cierto, pero aún sigue habiendo sesgos muy grandes. Entonces yo los pondría ante la de juicios algunos, sobre todo para mí, en mi experiencia personal dentro del Servicio de Salud Morelos, los que hablan referente a la calidad, tiempos de espera, surtimiento de recetas, porque son generados en los mismos centros de salud por el mismo personal y la mayoría de las veces están sesgados. Bien, ¿alguna otra opinión, por favor? ¿Alguien más? Yo. Creo que de alguna forma los datos duros nos dan una aproximación a la realidad, pero siempre se necesita conocer la otra parte, ¿no? No necesariamente un número me va a decir absolutamente, por ejemplo, si hablamos en pacientes, que necesariamente una buena calificación en calidad representa para todos una buena calificación. Hay que tomar en cuenta que son algunas veces datos evaluados para tener cierta información y creo que debe de ser complementario, ¿no? O sea, la investigación cuantitativa y la investigación cualitativa para conocer una mejor aproximación de la realidad. Gracias, Erika. ¿Alguien más quiere decir algo respecto a esto? Bueno, yo escribí en el chat, maestro, perdón, es que me da un poquito el hablar, pero bueno, yo opinaba algo similar a lo de externo, que bueno, los datos duros para mí representan como una parte de la verdad, pero que también se pierde de vista otros aspectos como lo que mencionaba Erika, o sea, no solamente la parte cuántica es importante, sino también es importante considerar desde el punto de vista de la población, cómo se visualizan los sistemas de salud y qué atención están recibiendo y si es de calidad o no. Y también, en cuanto a lo que mencionaba Pablo, estoy de acuerdo, concuerdo en que habría también que verificar los criterios con los que se recopilan los datos duros. Gracias. ¿Alguien más? Sí, maestro. En ese sentido, si bien los datos duros son importantes, también podría estar fuera pues otras cuestiones, ¿no? Porque vaya, si bien se evalúan indicadores, también sobre estos puede haber inferencias por parte de determinantes sociales, de otras situaciones que determinan el estado de salud, más allá de los indicadores, del valor que se le esté asignando a cada indicador, ¿no? Bien, muchas gracias. Bien, es muy importante que reflexionemos en torno a esto, porque efectivamente la manera en que hemos sido formados, la manera en que fuimos educados, nos ha hecho hacer de la ciencia, considerar a la ciencia de manera un poco acrítica, ser poco críticos respecto a lo que es capaz de generar la ciencia. Sin duda, uno de los aspectos más importantes del desarrollo científico ha sido la posibilidad de medir muchas cosas. Las mediciones suelen
arrojar como resultado números, cantidades. Ahora, en la realidad del mundo en el que vivimos, hay cosas que efectivamente se pueden medir. Y no cabe duda de que vivimos un mundo en el que la gravedad es un número que ahora no recuerdo porque mis clases de física se quedaron ya por allá en la prehistoria, pero al menos sí me acuerdo que vivimos en un mundo en el que la gravedad se representa con la letra G. Y la letra G implica, no recuerdo cuántos kilogramos o centímetros cuadrados o algo así por el estilo. Bueno, ese es un número incontrovertible. ¿Sí? Eso se puede medir. Sin embargo, nuestra realidad está compuesta también de infinidad de relaciones entre los diferentes elementos de la realidad. Y muchas de esas relaciones no son en todo momento ni de todas maneras cuantificadas. Entonces, por un lado está lo que algunos de ustedes ya mencionaron, como que hay aspectos cualitativos de la realidad que no pueden ser traducidos en datos duros, es decir, en números. Porque cuando decimos datos duros, en general estamos hablando de números, ¿cierto? ¿Están de acuerdo con mi afirmación? ¿Y alguien no está de acuerdo? No, sí estoy de acuerdo. Ok, entonces, hablamos de datos duros y estamos hablando de números. Sin embargo, no solamente hay aspectos de la realidad que no pueden ser transformados en números y que también influyen en la realidad, es decir, que en cierto sentido los datos duros representan una parte de la verdad, por utilizar esta palabra, ¿sí? Pero solamente una parte, no toda la verdad. Pero no nada más hay esto, y ahí es en donde quiero detenerme con esta frase, considerar que todos los indicadores implican juicios de valor. Y es que quien mide necesariamente decide medir algo y dejar de medir otras cosas. Y esa decisión generalmente procede de un juicio de valor. Por ejemplo, se decide medir la esperanza de vida en lugar de medir la sobrevida después de cierta edad. Hay un juicio de valor que implica que quien decide medir está convencido de que este indicador es mejor que el otro. Puede ser que entre los elementos que consideró para elaborar su juicio de valor tenga datos duros, pero en última instancia la decisión de qué medir y qué no medir tiene que ver con un juicio de valor. Claro está que si somos rigurosos y estamos atendiendo a los criterios de lo que implica el crear conocimiento, vamos a hacer el esfuerzo de ser lo más objetivos que se pueda. ¿Sí? Pero piensen ustedes en esta otra situación generadora de datos duros. Y voy a ponerles la situación desde la perspectiva de la que tenemos cada uno de nosotros muchas veces ante una situación que en términos de datos duros nos afecta directamente. Resulta que para fijar el porcentaje del ingreso gravable,
el sistema de administración tributaria necesariamente tiene que generar rangos de ingreso. Y yo personalmente en algún momento me he enfrentado a la situación en que hubiera preferido ganar X cantidad de dinero menos en el ejercicio fiscal anterior, porque de esa manera me hubiera quedado en el rango inferior de ingreso y el porcentaje de mi ingreso gravable hubiera sido una cantidad menor de lo que tengo que pagar ahora. Es decir, mi ingreso neto hubiera sido superior si hubiera ganado menos. Suena contradictorio, ¿no es cierto? Si yo hubiera ganado menos el año pasado, tendría más dinero en el bolsillo. ¿Suena lógico esto que estoy diciendo? No, ¿verdad? Sin embargo, puestos en el papel, los datos duros me muestran que efectivamente hubiera pagado menos impuestos y al pagar menos impuestos, mi ingreso neto hubiera sido superior. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? El asombro, la admiración que tenemos hoy en día, quienes nos dedicamos a la ciencia, ante los números, debe ser visto con ciertas reservas. Los datos duros efectivamente nos acercan a la realidad, efectivamente nos acercan a la verdad. ¿Sí? Pero implican juicios de valor, implican procedimientos que no necesariamente reflejan la estructura de la realidad tal como se presenta la realidad. ¿Sí? Es decir, si pensamos en el diferencial estructural, de todos esos puntitos que vemos en el evento, nos trajimos al objeto de nuestro conocimiento una cierta cantidad de puntitos, y a la hora que estamos haciendo nuestro análisis comparativo de este sistema de salud, algunos de los indicadores que estamos trayendo son puntitos de aquello que después logramos jalar desde allá arriba, y en el nivel de abstracción en el que nos encontramos, resulta que esos puntitos pueden o no estar adecuados a la estructura del evento, o no digamos del evento, del objeto de nuestro estudio. Y a esto es a lo que los quiero invitar yo, a que consideren siempre la posibilidad de que los datos duros, después de todo, no sean tan duros. Quienes utilizan básicamente análisis cuantitativo tienden a considerar que el análisis cualitativo no es tan duro, es decir, lo consideran como menos riguroso. Yo pienso que es de un rigor diferente, no es menos y más, sino diferente. Lo que a nosotros que estudiamos los sistemas de salud, me parece que debe orientarnos es la necesidad de utilizar indicadores cualitativos, utilizar indicadores cuantitativos y todo el tiempo cuestionar nuestros indicadores, los cualitativos y los cuantitativos. Es decir, nunca terminar satisfechos. Podemos estar en un nivel de satisfacción suficiente para presentar nuestros resultados, pero nunca para defenderlos como si esta fuera la última y única verdad. El jueves,
tuve la suerte de escuchar a una de las grandes científicas de nuestro país. Ella es física, tal vez ustedes conozcan su nombre, es la doctora Julieta Fierro. Bueno, la doctora Julieta Fierro hizo una presentación en una feria científica organizada por una ONG que se dedica a juntar dinero para financiar los estudios. Originalmente eran sobre todo niñas de origen rural e indígena, hoy en día son niñas y niños de origen rural, pero se trata de niñas, niños, adolescentes de ambos sexos que tienen capacidades especiales para realizar estudios científicos y que dada su condición socioeconómica no tendrían las condiciones para realizar los estudios. Bueno, esta ONG se dedica a reunir fondos para financiarles los estudios, les financian sus estudios de prepa, les financian sus estudios en la universidad y bueno, han hecho cosas maravillosas. El asunto es que Julieta Fierro hizo una presentación de lo que significa ser astrónoma. Ella es física y se dedica a la astronomía, ¿sí? Y casi al final de su presentación habló de lo que es el placer de encontrarse con todos los descubrimientos que pueden hacer, y en algún momento dijo encontrar la verdad, e inmediatamente se corrigió y dijo, perdón, no, la ciencia nunca encuentra la verdad, porque la verdad está cambiando todo el tiempo y los científicos nos estamos corrigiendo todo el tiempo. Y lo que antier o ayer se consideraba como verdad respecto al comportamiento de las estrellas, de las galaxias, de las nebulosas, de los hoyos negros, de todas estas cosas, ¿sí? Hoy ha sido criticado y vemos que ya no funciona tal como lo creíamos. Me pareció sensacional y se me antojó traerles esta anécdota como algo de que sí, en una ciencia dura como la física, en una ciencia dura como la astronomía, alguien del nivel de desempeño como científica de lo que es la doctora Julieta Fierro es capaz de autocorregirse, autocriticarse e inmediatamente decir, cuidado, nosotros los científicos no somos generadores de verdades, somos generadores de preguntas sobre la realidad para encontrar la manera de responder a las preguntas. Y ya más en concreto, quienes nos dedicamos a cosas mucho más cercanas que los hoyos negros, pues a resolver problemas. A resolver problemas para nosotros, ¿qué? ¿Problemas de qué? Pues de los sistemas de salud, ¿sí? Entonces, es muy importante que cuando ustedes hagan análisis de los sistemas de salud y los comparen, tengan cuidado de no creer que un dato duro acaba con toda discusión. Las discusiones están abiertas y esto es lo que me interesa, que ustedes vean que nos aproximamos a la realidad, pero nunca podemos abarcar toda la realidad. ¿Por qué? Porque es imposible. La cantidad de variables es inmensa. Nada más tomemos en cuenta el tema de las condiciones de salud. ¿Cuántos indicadores sobre condiciones de salud creen ustedes que pueden manejar en una tabla como la que hizo el doctor Gómez Artés? Bueno, podemos llenar tablas y tablas y tablas y perdernos en esos números. Entonces, no nos perdamos en los números, como tampoco nos vamos a perder en los análisis cuantitativos. Utilicemos ambas aproximaciones. Bien, recordemos, queremos pensar en sistemas
tenemos que ir de las partes al todo, es decir, nunca olvidarnos que ese todo es multifactorial, está multideterminado, son muchas dimensiones. No nos interesa solamente entender los elementos, sino cómo se relacionan los elementos de los sistemas de salud. ¿Sí? Y de las estructuras a los procesos. Queremos entender cómo están estructurados los sistemas de salud, pero queremos entender qué procesos se dan entre esas estructuras. En lugar de decir, esto es más importante que aquello, lo cual nos aproxima a ciertos aspectos de la realidad, pero no solamente veamos esto, sino veamos cómo se establecen redes de relaciones, redes de elementos de las estructuras y cómo esto puede ayudarnos a entender lo que está sucediendo en el sistema de salud. No nada más vamos a analizar, es decir, aislar para comprender, sino que vamos a reunir tratando de no perder de vista qué es más importante que otras cosas. Vamos a establecer jerarquía. En última instancia, y esto es lo que yo quisiera que esté siempre en nuestra mente, en todo momento, pero por lo que respecta a lo que estamos haciendo hoy aquí, ir del pensamiento lineal al pensamiento complejo. El pensamiento complejo, que como ya les he dicho, no tiene nada que ver con el pensamiento complicado. El pensamiento complicado es ese que está hecho bolas, ese que está hecho nudos. Y pensemos en lo que nos pasa cuando tenemos en las manos una madeja de estambre que ya se hizo bolas. Eso está muy complicado. Y si nos desesperamos y empezamos a jalar hilos por aquí y jalar hilos por allá, lo único que vamos a hacer es apretar los nudos. Y deshacer los nudos es muy difícil cuando están apretados. El pensamiento complejo nos invita a observar. Antes de empezar a jalar hilos, primero observar. Y tal vez descubrimos, si le jalo por aquí, en lugar de apretar el nudo, tal vez puedo deshacer el nudo. En eso consiste utilizar el pensamiento complejo. Ahora quiero que nos vayamos, voy a salir de la presentación en modo completo para copiar estas dos direcciones en mi navegador, y vamos a entrar a estas páginas y ahora mismo les voy a cambiar, a ver, ¿por qué no pude? Ahora sí, y permítanme un segundo. A ver, creo que ya no estoy compartiendo, no, ya no estoy compartiendo pantalla. No. Y ahora voy a volver a compartirla. Para compartir, vamos a ver. ¿Dónde estamos? Aquí estoy. Ya están viendo, aquí entré al Observatorio Europeo de los Sistemas y Políticas de Salud. ¿Sí están viendo mi pantalla esta? Sí, maestro. Perfecto. Entonces, quiero que ustedes después, ¿verdad? Ahora nada más nos vamos a dar un paseíto breve. Entren a esta primera página después. Como siempre les voy a